es ser parte del pueblo de Dios. Qué bendición es cuando nosotros venimos cada domingo ante el altar de Dios a recibir su cuerpo y su sangre. Que renovamos ese pacto con Dios, que nos declaramos pueblo de Dios como hijos, que somos uno con Dios. Cada vez que nosotros bautizamos un niño, reafirmamos ese pacto que tiene raíz en la circuncisión. ¿Se acuerdan la circuncisión de los niños en Israel? Eso vamos a hablar en la clase de confirmación. Pero ¿qué decíamos la circuncisión? ¿Qué era la circuncisión? Se circuncidaba un niño para decir que era parte del pueblo de Dios. Lo mismo cuando bautizamos niños, son parte del pueblo de Dios. Pero a la vez, queridos, nosotros tenemos una gran responsabilidad de tener ese apellido de cristiano. Y nuevamente me vienen las características del pueblo de Dios: obediencia, consagración, sacerdocio y bendición a otro. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en el mismo error del pueblo de Israel, que es, como dije anteriormente, creerse mejor que los demás, convertirse en un opresor. Tenemos una labor ministerial. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad ministerial, pero tenemos que actuar con humildad, con sensitividad y tener mucho cuidado con la soberbia. Queridos, somos el nuevo Israel y tenemos que apropiarnos de los beneficios y las bendiciones, pero también de esas responsabilidades. ¿Pero y qué hacemos entonces con Israel? ¿Qué pasa con Israel? ¿Lo dejamos atrás? Ya somos el pueblo de Dios y el pueblo de Israel. Romanos 11 del 1 al 2 dice: por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y este es Pablo hablando. De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Israel ciertamente es un pueblo especial. Yo lo sentí en mi alma tan pronto pisé tierra. Lo vi en su gente, lo vi en su fervor religioso y veo esa historia y me sorprende de cómo han progresado, como dije anteriormente. Pero no son perfectos. Siguen en negación en cuanto a Jesús, a pesar de ser su pueblo. Hay mucha discriminación también con los palestinos, en la forma en que ellos tratan a los palestinos. Obviamente, se puede entender, yo entendí unas cosas que no entendía cuando fui allá. Hay un odio entre ambos y ellos sienten que están amenazados, entonces tratan de sacarle el cuerpo, pero cometen sus abusos contra el pueblo palestino que vive dentro de Israel también. Pero la iglesia tampoco es perfecta. La historia de la iglesia está marcada por muchos periodos de sangre, de abuso y de persecución. Eso de ser pueblo de Dios tiene el efecto negativo de traer ínfulas de superioridad, de prejuicio contra los que son diferentes. Así que cuidado, iglesia. Si tenemos el deber de denunciar el pecado, sí tenemos el deber de llamar las cosas por su nombre, pero queridos, el pecado es más allá que el pecado que se comete de la cintura para abajo. Está también el pecado estructural, el pecado sistémico de injusticia, de racismo, de corrupción, de abuso gubernamental, y a veces la iglesia se queda callada ante esos otros abusos. No podemos convertirnos en inquisidores de los que no piensan como nosotros. Tenemos que enfocarnos en ser verdaderamente ¿qué? Pueblo de Dios. Y eso implica ¿qué? Obediencia, consagración, sacerdocio y servir a los demás. Enfoquémonos, queridos, y tomemos en serio el mandamiento de Jesús de hacer discípulos de otras naciones. Esa es nuestra encomienda: predicar el evangelio, ir a ser discípulos de otros, propagar el mensaje de salvación, ser luz en medio de las tinieblas. Como mencioné la semana pasada, es tiempo de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Manejemos nuestro tiempo, administremos nuestro tiempo, nuestras energías y nuestras prioridades basadas en la gran responsabilidad de lo que es ser pueblo de Dios. Seamos buenos discípulos, seamos fieles, seamos obedientes, seamos consagrados a las cosas de Dios. Tenemos que recordar que donde está nuestro tesoro, nuestra prioridad, allí también está nuestro corazón. Que el Señor les bendiga en esta mañana.